Y este segundo bloque que os decía, que es construcción de la paz, lo que vamos a intentar es marcar indicadores, y decía, no solamente que sean indicadores de resultados, sino indicadores de todo el proceso, para trabajar, por un lado, cuál es la situación de las mujeres en las zonas de conflicto, post-conflicto o pre-conflicto. Eso sería la línea de base, y a partir de ahí, cuál es el progreso de esa situación, tanto desde esa consideración clásica de las mujeres como víctimas. Digo, visión que además hay que superar, porque si bien es verdad que hay una victimización, que se opera una victimización dentro del conflicto armado, se opera tanto en las mujeres como en los hombres. Lo que pasa es que en función de esa diferenciación de los impactos, se opera de diferente manera. Pero digo, es importante superar ese binomio clásico del conflicto que convierte o que victimiza a las mujeres. Y cuando victimiza, convierte dos veces en víctima, es decir, una, aquella que lo es porque ha sufrido una serie de consecuencias intrínsecas o propias al conflicto armado, y otra vez porque tú la estás visibilizando como víctima. De tal manera que ese binomio clásico de la mujer víctima y del hombre proactivo en el frente, tal y tal y tal, debemos de superarla y entender que las mujeres son mucho más que eso, que son constructoras de paz, que son agentes activos en la normalización del impacto del conflicto armado, que son las que mantienen esos cánones mínimos de normalidad, que son las que están al cargo de la seguridad débil, de la débil seguridad en las poblaciones sitiadas, en los campos de refugiados, incluso de ese mantenimiento, sobre todo durante el preconflicto, de ese mantenimiento de la supervivencia. Nuevamente el preconflicto arrastra también crisis económicas y sociales profundas, y ahí el papel de las mujeres es fundamental en el mantenimiento de las unidades familiares, a nivel muchas veces de lo que es la pura subsistencia. Y durante la época de conflicto y de post-conflicto, el papel que tienen y que debe ser visibilizado como constructora de paz, en el sentido estricto de superar muchas veces las contradicciones que no se superan en los campos de batalla, que no se superan en las mesas de negociaciones. Y que la historia de la propia genealogía del conflicto nos demuestra, pero no nos vamos a ir muy atrás, tendríamos que centrarnos nada más en las guerras del siglo XX, incluso en las guerras de los 90, en las guerras de estos primeros años del siglo XXI, para ver de qué manera las mujeres han sido capaces de superar esas contradicciones propias del conflicto armado, creando puentes, trazando puentes entre las organizaciones de las mujeres de aquellos bandos que han estado enfrentados, digo, en los campos de batalla. Campos de batalla que, por otra parte, ya han dejado de ser los frentes, las líneas de frente, y se han convertido en todas las poblaciones, en la población civil. Hablamos que entre el 92 y el 98% de las víctimas de los conflictos armados son población civil. Eso supone que merece, cuanto menos, que nos detengamos en este sector, por la importancia que tiene para todos y para todas trabajar esa construcción de la paz, que es mucho más que la ausencia de guerra, esa construcción de la paz que pasa por ser ausencia de violencia estructural. De tal manera que, como la paz entendida como esa paz positiva es fundamental para hablar de un desarrollo humano sostenible, vamos a trabajar este sector, y lo vamos a trabajar a lo largo de las horas que tenemos, que me parece que son 30, para poder marcar esa construcción de indicadores. También me gustaría señalar que la importancia que para la organización que represento tiene la construcción de la paz, y empezando porque podríamos decir que fue la primera estrategia que nos marcamos, que fue el primer objetivo que nos marcamos ya en el año 94, y que todavía hoy sigue siendo fundamental
en los países en los que estamos trabajando, en la mayoría de los países en los que estamos trabajando, ese entendimiento de construir la paz. En algunos espacios entendiendo la paz como ausencia de guerra, y en todos entendiendo la paz como mucho más que ausencia de guerra, insisto, como esa ausencia de violencia estructural. En cuanto a la metodología, pues vamos a intentar que sea realmente interactiva, que construyamos el módulo en un 50-50, que, bueno, por las características del curso online, lo que pierde la no presencialidad, pierde la capacidad del contacto humano, pierde la fuerza del directo, obviamente, pero también gana algunas cosas, y es que muchas veces en los cursos presenciales el tiempo agota la capacidad que podría haber de debatir ciertas materias, ciertos temas. La ventaja que vamos a tener en este curso online es que a través de las aportaciones que podéis hacer al curso, de los cuestionamientos, de las preguntas, de los aportes en general, pues sí que podemos establecer debates que pueden ir más allá incluso de las 30 horas que tiene el curso, sino que luego pues podemos continuar pues creando un foro alternativo tal vez, o creando espacios donde podemos seguir debatiendo sobre aquellas cuestiones que han surgido en el curso y que pueden ser susceptibles, insisto, de trascender esas 30 horas que marca el tiempo, iba a decir pedagógico, pero ni siquiera el tiempo pedagógico. En fin, la tiranía del tiempo que marca una estructura determinada, como en este caso un curso, ¿no? Bueno, pues hay que pautarlo, hay que darle un formato cerrado, y en este caso, pues bueno, sería, entiendo que muy interesante que pudiésemos salir del encorsetamiento de las 30 horas, si nos parece oportuno. Ya veremos de qué manera se va desarrollando. Dentro de esa metodología del curso y dentro de esa intención de que sea muy participativo, de que vayamos construyéndolo, insisto, entre vosotros y vosotras y yo, pues también me gustaría que la forma de evaluarlo fuese muy participativa. ¿Cómo la vamos a hacer? He planteado un tema, que el tema es la construcción de la paz. Y la construcción de la paz en torno a qué, porque volvemos a lo mismo. O sea, si trabajamos construcción de la paz, corremos el riesgo de perdernos, porque es un tema súper amplio. Tanto lo que se puede hacer en aquellos países que están en conflicto o en posconflicto, como lo que podemos hacer aquí desde la construcción de esa cultura de paz. Entonces, como es tan absolutamente complejo y amplio, pues vamos a trabajar en torno a lo que sería la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad, y sobre la resolución 1820, que es una resolución que lleva prácticamente un año implementándose, y que es una resolución que complementa a la 1325, y que en este caso la 1820 es una resolución también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre violencia sexual operada en el marco de los conflictos armados.